En tus manos ponemos en este momento la exposición de su palabra hermosa. Danos entendimiento y paz, que podamos glorificar su nombre. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar meditando en el libro de Abdías. Algunos de ustedes, bueno, las familias todas, yo creo que ya sabían que íbamos a estar en Abdías, con el propósito de que estuvieran familiarizándose con el libro, con el propósito también de que juzgaran el mensaje, ¿verdad? Esa es una tarea de la iglesia, juzgar el mensaje, que el mensaje sea bíblico y que también podamos entonces así ser edificados. Una breve historia, muy breve historia, es una oración nada más de introducción. Resulta que una ballena, usted sabe lo que es un vallenato, ¿verdad? ¿No? Ian no, ya le vi el rostro, Ian no sabe. No, no es una cumbia. Mi esposa también. Así se le dice al hijo de la ballena. Vallenato. Entonces una ballena le dijo a su vallenato: no procures nadar tan alto, porque entre más alto nades, más problemas tendrás con los arpones. Entre más ansias tengas por llegar a la superficie, más alto van a llegar los arpones. Esa es el hombre natural desea eso. El hombre natural desea llegar al éxito, a la cumbre, ¿verdad? El éxito para la mayoría de las personas, aunque cuando hablamos de éxito estamos hablando de algo subjetivo, para nosotros éxito no es lo mismo que para otra persona. Para muchas personas el éxito es llegar a vivir en su casa de lujo, con un carro de lujo, ojalá ser muy reconocido en redes sociales, en la televisión, en la farándula, ¿verdad? Muchas personas que salen de un lugar precario, del gueto le llaman algunos, y de repente llegan a la fama, se creen exitosos y le escriben a los papás: lo hice, ¿verdad? Bueno, es más o menos lo que esta ballena le está diciendo a su vallenato: no procures eso, porque ahí te van a llover los arpones. Hermanos, esta breve historia o frase se usa para ilustrar el orgullo. Ten cuidado con tu orgullo te puede llevar allá arriba, pero entre más arriba esté, más bajo vas a caer. Del profeta Abdías realmente los teólogos no conocen casi nada. Muchas personas se llamaban Abdías. Bueno, vamos a poner aquí el metrónomo. Muchas personas se llamaban Abdías en el Antiguo Testamento, pero no había datos que los identifiquen exactamente con este profeta. El nombre del profeta significa siervo de Jehová. Ahora, el libro, como lo vamos a ver, lo vamos a leer, es un mensaje de juicio para Edom. ¿Quién es Edom y por qué Dios lo juzga tan severamente? A manera también de introducción, tenemos que ver
estas dos cosas y ver el panorama bíblico del por qué Dios en Abdías va a decir estas cosas que, dicho sea paso, son muy similares a lo que el profeta Jeremías en la lectura que tuvimos mencionó. Esaú fue llamado Edom. Edom quiere decir rojizo. De modo que la profecía es dada no a Esaú, sino a los descendientes de Esaú. Edom tiene las mismas letras hebreas con las que se escribe Adam. Edom, Adam. Y Adam significa humanidad. Así que tome eso muy en cuenta para el mensaje. Es un juicio para los edomitas, para toda una nación descendiente de Esaú. Ahora, cuando usted lee la historia de Esaú y Jacob, cuando ves toda la historia termina bien. ¿Sí? ¿Cierto? Ellos se reconcilian, ¿verdad? Se abrazan. Lamentablemente, las dos naciones que nacen de Jacob, Israel y Esaú, no continúan reconciliadas y con abrazos y besos. Al contrario, Edom, como nación, le hacía la vida imposible a Israel, a Jacob. Lo maltrataron. Y vamos a ver, por ejemplo, Números, ahí están algunas citas en la pantalla, 20 del 14 al 21. Dice así: Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Edom diciendo, aquí es cuando Moisés está sacando al pueblo de Egipto. Así ha dicho tu hermano Israel. Vea cómo le hablan a la nación de Edom. Hermanos, tú sabes todas las dificultades que nos han sobrevenido, que nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos por largo tiempo en Egipto y los egipcios nos maltrataron, a nosotros y a nuestros padres. Pero cuando clamamos al Señor, Él oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora mira, estamos en Cades, un pueblo de la frontera de tu territorio. Permítenos, por favor, pasar por tu tierra. No pasaremos por campo labrado ni por viñedo, ni siquiera beberemos agua de pozo. Iremos por el camino real, sin volver a la derecha ni a la izquierda, hasta que crucemos tu territorio. Pero Edom le respondió, tú no pasarás por mi tierra, para que no salga yo con espada a tu encuentro. Entonces los hijos de Israel le contestaron, iremos por el camino principal, y si yo y mi ganado bebemos de tu agua, entonces te pagaré su precio. Solamente déjame pasar a pie nada más. Pero él dijo, tú no pasarás. Y Edom salió a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte, y rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, así que Israel tuvo que desviarse de él. El otro camino para Israel era más difícil, era largo. Ellos nada más querían pasar por ahí, un camino más fácil. Y Edom, sin ninguna razón, le digo, no. Y es más, si voy con mi ejército para asegurarme que ni un pie pongas en el camino. Si usted lee Deuteronomio 2, del 1 al 8, también puede ver esa historia. Pero más adelante, cuando digo más adelante en tiempo, en años, Segunda de Crónicas 21, también está ahí en la pantalla, él dice, en los días de este se rebeló, ¿quién? Edom, contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos los carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También, en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, Dios de sus padres. Vemos a Edom haciéndole guerra otra vez a Israel. Así pasaban ellos, mis hermanos. Edom siempre estuvo en contra de Israel, haciéndole guerra, rebelándose contra Dios. Ahora, es muy probable que en el contexto de Abdías, que sea probablemente en el 586 a.C., Jerusalén fue sitiada por el ejército babilonio. ¿Por qué? Porque era juicio de Dios contra Israel, por su idolatría, por su terquedad, como siempre. Y ellos, los babilonios, destruyeron Jerusalén, masacraron a la gente e incendiaron la ciudad. Los edomitas animaban a los babilonios. Ellos fueron testigos de esa masacre
¿Y saben qué? Ellos gritaban: destrúyenla, destrúyenla. Estrellen sus niños contra las rocas y exterminen a los judíos. ¿Cómo sabe eso? Bueno, lea el Salmo 137, que ahí está una porción. El verso 7 y 9 dice: recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron: arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos, hasta sus despojos, hasta que solo queden despojos. Esas eran las porras que echaban los edomitas, descendientes de Esaú, hacia sus hermanos, los descendientes de Jacob, como nación. Algo interesante en este conflicto, que siempre, como lo vemos en el Antiguo Testamento, de Edom contra Israel, bueno, es que la nación de Edom es la más nombrada en el Antiguo Testamento. De hecho, si usted lee los profetas anteriores, que son Amós y creo que Joel, o no lo busque, sí, Joel, Amós y Joel, usted va a ver a Edom mencionado y juicios de Dios contra Edom, porque estos tres profetas vienen elaborando la misma idea. Abdías la desarrolla más. Y como una nota editorial, por decirlo así, ustedes saben que Herodes el Grande, aquel que mandó a matar a los niños menores de 2 años, porque se vio amenazado por el nacimiento del rey de los judíos. Bueno, él era de la nacionalidad irumeo. Y los irumeos eran edomitas. Herodes era de Edom. ¿Ven el mismo conflicto? Siempre era así. Los edomitas odiaban al pueblo de Dios. Los edomitas odiaban al pueblo de Dios. Este libro de Abdías es el más corto y trata de estos dos naciones, de estos dos hermanos. La nación descendiente de Edom, de Esaú, y la nación descendiente de Jacob, Edom e Israel. Pero vamos a ver, con la ayuda del Señor, el problema que presenta el profeta. Vamos a ver la venganza de Dios por los pecados derivados del orgullo. Este es el primer encabezado. El segundo encabezado va a ser Dios y su misericordia para con Israel. Y el tercer encabezado va a ser el Evangelio en Abdías. El Evangelio en Abdías. Mi propósito con este sermón es de que ustedes, junto conmigo, junto con mi persona, nos demos cuenta de cuán peligroso es el orgullo en nosotros. De cómo Dios detesta el orgullo y cómo el orgullo nos va a llevar a muchos otros pecados. Y que despertemos ante este enemigo que vive en mí y que vive en usted. Y espero ese objetivo se cumpla con la ayuda y el favor del Señor. Veamos entonces el primer encabezado: la venganza de Dios por los pecados derivados del orgullo. Jeremías 49, del 7 al 22, como tuvimos la lectura anteriormente, el profeta Jeremías anunció la caída de Edom. Es más, hay aquí en Abdías algunas citas de esa profecía. Este, que es el primer versículo, es el rumor o pregón que Abdías oyó. Leámoslo. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Este es el rumor o pregón que Abdías oyó. Dios vengaría a Israel de Edom. La Biblia dice que nosotros no debemos vengarnos. ¿Recuerdan? ¿Que la venganza de quién? Del Señor. Este es un pregón. Es el heraldo Abdías, llevando el mensaje del rey de juicio para Edom por sus pecados. ¿Cuáles fueron esos pecados? Veamos el primero, versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Edom era una nación pequeña.
pero se jactaba de grandes logros. Edom estaba labrada en rocas, el pueblo literalmente puso su nido en ellas. No sé si ahí está la imagen, ¿verdad? Que también yo les pasé ayer. Esa es una imagen de Petra, una ciudad en Edom, y esa es una foto de cómo eran los caminos para entrar a Edom, ¿verdad? Entonces, ellos se jactaban de ser una ciudad formada en las rocas, de manera que era una fortaleza casi inexpugnable, casi impenetrable. Casi impenetrable. Al estar ubicados en esas hendiduras de las peñas, se creía que con solo 6 soldados edomitas podrían dominar o derribar a cualquier ejército sin importar la cantidad. Yo, cuando no era cristiano, vi la película 300. Era algo parecido. Ellos se ubicaron en un acantilado ahí, con un espacio reducido para pasar, y esos 300 eran capaces de destruir cualquier ejército. Era algo parecido. Ellos se jactaban de eso. Se jactaban de tener entonces una seguridad militar casi perfecta. Eso los llenaba de orgullo. Ese es el énfasis que yo le voy a dar y que creo que el texto nos da del por qué el orgullo es nuestro peor enemigo y de él derivan más pecados. De él derivan más pecados. ¿Recuerdan la historia del vallenato? La ballena le dice, no subas porque ahí vuelan los zarpazos. Si cae en zarpazo, entonces estás bien arriba, vas a caer bien abajo. Bueno, todo lo que sube tiene que bajar, dice la ley de la gravedad. Dios iba entonces a llevarlos de la soberbia a la humillación. Ellos no solamente estaban llenos de orgullo y vanagloria por su ubicación geográfica y su sistema de seguridad militar. Los edomitas estaban orgullecidos por sus alianzas estratégicas con otros países. Era un orgullo también político. Se creían los mejores en los tiempos, políticamente hablando, por los sabios que ellos tenían, los políticos, los sociólogos, los consejeros del rey. Y eso me lleva al segundo pecado, derivado del orgullo, esas alianzas que ellos hacían políticas. Dice versos del 7 a 9. El 4, vamos al 4 en adelante, dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Ahí hay una hipérbole. Dios hablando de manera hiperbólica cómo Dios iba a derribarlos, y en su orgullo dice: si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? No hurtarán lo que les robaste, si entraran a ti vendimiadores, no dejarían algún robusco. Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados, todos sus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar los que estaban en paz contigo, prevalecieron contra ti los que comían tu pan, pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. Un pecado derivado del orgullo son esas alianzas que ellos tenían políticas. En lugar de compartir la carga de sus hermanos en Israel, los edomitas se aliaron más bien con naciones circunvecinas para oprimir a Israel. Ellos eran amigos de los babilonios. Por lo tanto, Dios usaría entonces luego a sus amigos contra Edom. Los usaría para que se volvieran en contra de ellos y les tendieran una emboscada y los destruirían hasta la humillación. Hasta la humillación. Esas alianzas políticas que ellos tenían y le daban confianza, ellos se jactaban por ser grandes estrategas políticos. Bueno, Dios iba a darle vuelta al asunto, iba a usar más bien a sus amigos para destruirlos a ellos. Ahora, no solamente el orgullo trae ese tipo de alianzas en contra del pueblo de Dios, sino que también eso acarrea violencia.
versos del 9 en adelante. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivo y su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Los edomitas ayudaron a destruir a Jerusalén. ¿Cómo? Al no hacer algo para impedirlo. ¿Qué hicieron ellos? Echaban porras. Destrúyenlos, mátenlos. Entonces, al animar a los que realmente le hacían daño a Israel, ellos estaban manifestando su gran violencia. Se pusieron delante más bien y rehusaron ponerse al lado de los judíos. Ustedes recuerdan la parábola del sacerdote y levita de que Cristo contó en Lucas 10. ¿Se acuerda? Del buen samaritano. Edom no fue para nada un buen samaritano, dejaron al pobre ahí. Bueno, eso es una forma de indiferencia y de violencia hacia el prójimo, de que se muera, no me importa. Edom no estaba levantando la mano para dañar a los judíos, pero sí estaba siendo indiferente ante la matanza y la destrucción de Jerusalén. Es más, la Biblia dice que ellos también apoyaron a los babilonios cuando los judíos, algunos huían, ellos se encargaron de capturarlos y entregarlos a los babilonios. Ellos hacían eso. Ahora, hemos visto que el pecado del orgullo desarrolla otros pecados como esa falsa seguridad estratégica en este caso, esas alianzas con otros en contra del pueblo de Dios para amedrentarlos, acarrea también violencia. Los edomitas eran un pueblo violento por su orgullo. Ahora veamos que ese orgullo también les traía a ellos un falso regocijo y también hacía que ellos saquearan los bienes de los judíos. Verso 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Dios está diciéndole al pueblo el porqué de su juicio. El porqué de su juicio. Edom debía haber llorado por lo que le estaba sucediendo a su hermano Israel, Jacob o Judá. Pero en lugar de llorar con ellos y lamentarse con ellos, ellos estaban más bien regocijándose y se mofaban, se burlaban de ellos. La burla, la mofa, es resultado del orgullo interno. No solamente se mofaban o se burlaban, sino que también ellos saquearon los bienes. Verso 13. No debiste haber entregado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. O sea, ellos también se aprovecharon de lo que hicieron los babilonios y también fueron y se involucraron en el saqueo de la ciudad. Se aprovecharon de la suerte de los judíos, robaron las riquezas de la ciudad y vio ese saqueo. Dios vio ese saqueo. A pesar de que esos ladrones escaparon, Dios estaba tomando nota de cada una de las cosas que, resultado del orgullo de los edomitas, produjo en ellos. Hemos visto, mis hermanos, cómo el orgullo trae esa vanagloria, esa falsa seguridad. Hemos visto cómo trae alianzas con otros, cómo trae violencia, cómo trae ese falso regocijo, esa falsa felicidad por el mal ajeno, cómo es capaz por orgullo saquear, robar las cosas ajenas. Y vemos que ese orgullo también trae injusticia.
al no frenar el escape de los judíos. Verso 14, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escaparon, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Vean la maldad de Edom. Algunos judíos estaban escapando, ellos se encargaron de alcanzarlos, atraparlos, algunos los mataron y a otros se los entregaron a los babilonios. ¿Y qué le había hecho Israel a Edom? Algunos judíos trataron de escapar y proteger a sus familias, pero los edomitas bloquearon sus caminos, hicieron tales barbaridades, cometieron tales pecados. No solamente eso, para colmo, en el verso 16 vamos a leer que ellos también celebraron embriagándose. Verso 16, no me estoy ubicando el 15, ahorita vamos ahí. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubiera sido. ¿Recuerdan Jeremías que Dios dijo, ustedes van a beber la copa de la ira? Ustedes se embriagaron en Jerusalén, celebraron la derrota de mi pueblo. ¿Saben qué? Ok, se van a embriagar con la copa de mi ira. Eso es lo que le está diciendo Dios ahí. ¿Producto de qué? De su orgullo. Los edomitas echaron mano en la provisión de ellos y hicieron gran celebración porque ellos fueron derrotados. Mis hermanos, en resumen, el juicio de Dios que Dios le da a los edomitas es el resultado de esa prepotencia de ellos, de ese orgullo, de esa vanagloria, de esa indiferencia ante los judíos y de esa autosuficiencia que tenían ellos como ciudad, como pueblo. Dios les trataría de la misma manera que trataron ellos a los judíos. Traicionaron a los judíos, por lo tanto sus propios aliados los iban a traicionar a ellos. Juicio de Dios. Saquearon y robaron. Del mismo modo les iban a robar a ellos todo. Edom fue violento, así que sería exterminado por completo con violencia. Edom quería la destrucción de los judíos, pero por eso Babilonia entonces destruiría al mismo Edom. Edom segaría entonces lo que sembró, producto de su altivez, de su orgullo. ¿Qué aprendemos, mis hermanos, hasta el momento de esto? Hemos visto ya el contexto, vimos cómo Edom fue para Israel, un hermano que ni usted y yo queríamos para nosotros, ¿verdad? Vimos entonces, estamos viendo el porqué del juicio. Bien se merecen estos juicios de Dios, los edomitas, pero ¿qué aplicamos para nosotros? Bueno, podemos ver acá que Dios es soberano sobre todas las naciones. Es como un juego de ajedrez. Dios mueve sus piezas y cuando Él quiera va a poner en jaque mate a sus enemigos y darle la victoria a su pueblo. Pero Dios es el que está moviendo todo. Pareciera ser que el enemigo está moviendo las cosas, pero Dios está detrás de cada jugada que acontezca entre las naciones, entre los pueblos y por supuesto entre las personas. Hermanos, Dios está observando y lleva nota como buen juez de cada una de las soberbias y las prepotencias del ser humano. Dios no pasa por alto el orgullo, ni de las personas, ni de los pueblos, ni de los países. Lo más terrible que le puede suceder a un hombre es la soberbia, es el orgullo. Dios aborrece la soberbia y la juzga. Él va a usar los medios más inesperados como instrumentos de su juicio. Alguien escribió lo siguiente acerca del orgullo: ¿hay alguna cualidad más engañosa? ¿Hay algún otro defecto más fácil de ver en los demás, pero más difícil de ver en nosotros mismos?
Despreciamos su presencia en otros, pero defendemos su presencia en nosotros. Es el horrible defecto del orgullo, uno de una serie de rasgos hacia los cuales Dios tiene una repugnancia especial. Proverbios 6, 16 al 17 dice: 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominaciones para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre, y ahí continúa, pero note el primero en la lista, la soberbia. Dios, ¿qué? Para Dios es abominación, la soberbia. El verso 5 dice: abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Dios aborrece al hombre altivo, al hombre orgulloso, prepotente. El orgullo hace que en lugar del hombre guardar amor hacia los demás, el hombre orgulloso más bien, sin darse cuenta, se cobija con juicio de Dios, y ese orgullo para él mismo trae amargura. En lugar de irradiar bondad y compasión, irradia desprecio. El orgulloso, muy superior a los demás, se cree, debido a sus logros, a su intelecto, a su moralidad o falsa espiritualidad. Y lamentablemente el orgulloso padece del trastorno obsesivo compulsivo, pero hacia él mismo. El orgulloso tiene una actitud de independencia de Dios. Él se cree independiente de Dios, autosuficiente. Se cree que no necesita a Dios. Como decía un meme que vi hoy en la mañana, y lo había visto antes, la vasija, se le subió el barro a la cabeza y cree que no hay un alfarero. ¿Verdad? Eso es producto del orgullo en el hombre. Por la conducta de soberbia de Edom, podemos observar que el orgullo se manifiesta con burlas, arrogancia, insensatez, maldad y crueldad. El orgullo tiene el trastorno negativista desafiante para con Dios. Escuche lo que dijo C.S. Lewis acerca del orgullo. De acuerdo con los maestros cristianos, el principal defecto y el mayor mal es el orgullo. La fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo eso son meras picaduras de pulga en comparación con él. Fue por orgullo que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo conduce a todos los demás defectos. Es el completo estado de la mente contra Dios. Un pastor llamado Tim Challies comenta sobre el orgullo lo siguiente: el orgullo es un estado mental, o más esencialmente una condición del corazón, en la que una persona ha suplantado el gobierno de Dios sobre su vida con el gobierno de su propia voluntad. En lugar de depender enteramente de Dios, como era el designio de Dios, un corazón orgulloso ahora se ve a sí mismo para decidir lo que es bueno y malo. Ese fue exactamente el error de Adán y Eva cuando decidieron desobedecer a Dios para ser como Dios. Y le tengo que refrescar lo que usted ya sabe: ese orgullo vive en usted y vive en mí. ¿Qué ha hecho ese orgullo en cristianos? Y yo me incluyo en estas cosas que voy a decir. Debemos recordar que todos, sin excepción alguna, luchamos contra el orgullo. Todos. Todos. Los niños luchan con su orgullo. Los padres debemos decirle a ellos, cuando vemos en ellos esa actitud de rebeldía, de desobediencia: eso es orgullo. Estás actuando como Adán y Eva, como el diablo. Quieres ser tu propio Dios, quieres ser tu propio amo. Nos vemos orgullosos por nuestra teología muchas veces, al punto que nos olvidamos que nosotros también andábamos con falta de entendimiento en cuanto a la verdadera gracia y a muchas otras doctrinas. Eso nos pasa.
Muchas veces llegamos y wow, qué preciosa la gracia de Dios, y qué preciosa la doctrina de la elección, y qué preciosa la doctrina de la soberanía de Dios en todas las cosas, en todas las esferas. Y de repente salta el orgullo. Ahora sí sé más que aquellos. Ahora sí voy a ser el maestro de aquellos. Y ya me va a dar mudecitas y empiezo a pelear. Eso me pasó a mí. En Facebook, ahí. El pastor me exhortó y me dijo, Wilmer, deje eso así, no lo haga. Y uno va aprendiendo. ¿Pero qué hizo eso? El orgullo. No estamos diciendo que es bueno tener buena teología y conocer esas doctrinas. Lo que estamos diciendo es tener cuidado, seamos humildes, porque nosotros también andábamos en errores. Veamos entonces las cosas con mayor humildad. Nos volvemos altaneros al creernos más espirituales que otros. De repente estás conquistando áreas en tu vida, de repente tal vez Dios te está ayudando a madurar mucho más. El problema es que entra el orgullo ahí. Y nos creemos ahora de repente más espirituales que el hermano. Y empezamos a juzgar sin medida, sin misericordia a otras personas. Porque, es que yo soy así, yo estoy alcanzando tal madurez y ustedes no. Eso pasa, nos ha pasado. Recuerden, yo me incluyo, estamos todos luchando contra el maldito orgullo. Nos sentimos que andamos en otro nivel espiritual. Nuestro orgullo nos puede hacer pensar que tenemos mejores ideas que Dios. ¿Sabe qué eso hace el orgullo? Nos hace pensar que hay una forma de hacer las cosas. No, pero yo no lo veo así. Yo tengo una mejor idea. Eso lo hace el orgullo en nosotros. Es nuestro orgullo el que no permite que pidamos perdón a nuestros hijos o a nuestros cónyuges. Cuando tenemos una falta, cuando hemos ofendido, cuando hemos hecho las cosas bien, ¿quién es el primero en nosotros mismos que empieza a pelear? No, eso no estuvo tan mal, eso no fue tan pecaminoso, no, usted me interpretó mal, usted no me escuchó bien, eso no fue lo que yo hice, eso no fue lo... Y empiezo a excusarme. Eso es manifestación del orgullo en nosotros. Muchas veces, como ovejas, es el orgullo el que no nos deja ser pastoreados, y preferimos buscar consejos en psicólogos, amigos que nos quieran decir lo que queremos oír. Buscamos ser terapiados por el doctor Google, ¿verdad? Pero no ser aconsejados por la palabra de Dios. Eso es el orgullo en nosotros. Es por el orgullo que cuando cristianos, por ejemplo, llevan ciertos cursos o capacitaciones, que es bueno, amén, pero de repente el enemigo es tan astuto que trabaja con ese orgullo y llegan a la iglesia capacitados, amén por eso, pero empiezan luego a pensar que pueden hacer mejor el trabajo pastoral que el mismo pastor. Y eso se da muchísimo en las iglesias. Cuando usted va a unas capacitaciones y van ovejas y no va el pastor, muchas veces las ovejas preguntan, y yo he sido testigo de eso: ¿qué hacemos cuando el pastor no está haciendo estas cosas? Y todos los expositores que yo he escuchado sabiamente le dicen: ten cuidado en ir y creerte más que el pastor, o creerte o tratar de hacer algo que no debes hacer porque es peligroso. Habla con el pastor con amor, ora por él, ayúdale, muéstrale a la luz de las escrituras que eso que tal vez Dios te ha enseñado es un mejor camino. Entonces siempre es aconsejado así, pero muchas veces pecamos porque estamos ignorando al peor enemigo que está en nuestras vidas. Está en nosotros, ese orgullo. Ahora, mis hermanos, ¿qué hacemos? O sea, cierto, no se han identificado con algunas, o la mayoría, o pocas, o todas estas aplicaciones. Yo espero que sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué aconseja la Biblia? Aconseja mucho. Y a nosotros los cristianos, Santiago 4, verso 6 y el verso 10 dice: pero Él da mayor gracia.
Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Verso 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. De hecho, el término resistir quiere decir formarse en batalla contra algo. Dios resiste a los soberbios, o sea, Dios se forma como en guerra para batallar en contra del soberbio. Vea qué tremendo, la soberbia. Y Santiago le está escribiendo a cristianos que él sabe que tienen luchas con la soberbia, y el consejo de Dios es: humíllense, obsérvate, estúdiate. ¿Qué te está motivando a eso? Si es el orgullo, humíllese delante del Señor, sea humilde. Busque al Señor y clame por humildad. Él da gracia al humilde, y el humilde es el dócil, el manso para con la voluntad de Dios, el que no está peleando contra Dios y su palabra. Sea humilde, acepte su palabra. Hoy tenía un devocional en la mañana que, basado en el libro de Jerry Bridges, Pecados Respetables, y él dice esto: Dios no está mirando desde su trono celestial diciendo, Dios no está mirando desde su trono celestial diciendo, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a abandonar ese pecado de una vez por todas? No, más bien, Él viene a nuestro lado diciendo, vamos a enfrentar este pecado, pero mientras tanto quiero que sepas que no te inculpo por él. Dios ya no es nuestro juez, iglesia, Él es nuestro Padre. Amén. Todos tenemos luchas contra ese pecado, iglesia. La bendición es que Él no es nuestro juez ya, Él es nuestro papá. Como buen papá que tenemos, Él nos dice, ya esos pecados fueron clavados en la cruz, iglesia. Ahora yo estoy como un papá para ayudarte a conquistar esos pecados. Pero tenemos que identificarlo. Es que el orgullo es tan sutil. Es como una serpiente de astuto. Y lo tenemos y no nos damos cuenta, porque eso es lo que hace él. El orgullo hace que nosotros no nos demos cuenta de que estamos actuando por orgullo o estamos pensando por orgullo. Por eso debemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ver ese pecado respetable en mí, el maldito orgullo, para poder entonces trabajarlo. Dame humildad, dame de tu gracia, no me humilles con los soberbios. Edom es una nación. He aquí algunas cuantas aplicaciones para los países. Difícilmente me van a escuchar a mí algún presidente, pero cuánto lo desearía. Todo político altivo, todo político soberbio que propone leyes anticristianas, el aborto, la eutanasia, la idiotez de la ideología de género, el engaño de las falsas pócimas líquidas, que lo que hacen es matar a la gente, enfermarla, potencializar enfermedades. Todos esos corruptos que suben al poder manipulando las mentes sencillas, usando las redes sociales para ocultar su vergüenza y promover su careta hipócrita. Todos esos sinvergüenzas van a ser humillados. ¿Y sabe qué? Israel en el Salmo 137 oraba para que fueran humillados los edomitas. Y es una bendición que algún político corrupto sea humillado. Si es humillado en vida, eso es bendición para él. Entonces oremos así los miércoles que oramos por nuestro país. Señor, humilla a todo político así. Pon gente humilde en el gobierno. Hoy hay diputados que están usando la Biblia, tergiversándola para promover el aborto. Y el orgullo gay, ese orgullo que va a ser humillado, ese orgullo que hoy se está levantando hasta la cima, va a ser humillado hasta los escombros por Dios. Dios los humille y quite del poder a esos corruptos. Yo no sé si todavía está la guerra de Putin contra... ¿Cuál es el otro país? Ucrania. Gloria a Dios por el juicio que Dios le está dando a Ucrania.
Yo no sé si ustedes sabían, Ucrania tiene hoteles 5 estrellas donde hospedan a mujeres embarazadas y les dan todo durante los 9 meses. Todo, ahí se hospedan los 9 meses. Imagínense cualquier beneficio que una mujer embarazada puede tener. Masajes, jacuzzis, alimentación de primera, todo, chequeo médico, todo. ¿Y sabe para qué? Para traficar. Para vender los niños una vez paridos al mercado negro. Ellos también tenían lugares donde estaban experimentando, adivinen con qué, con virus. Qué raro. Y viene Putin y les hace guerra. ¿Acaso no es Dios usando a Putin para traer juicio a Ucrania? ¿No es lo mismo que estamos viendo en la Biblia? Dios trae juicio a las naciones. Debemos orar por Costa Rica, porque si Costa Rica sigue retando a Dios, Dios va a traer juicio a Costa Rica. Es más, ya lo trajo con esos presidentes que no sirvieron para nada. Eso es juicio de Dios para una nación que se duerme, un pueblo cristiano que no está orando por su país y sus presidentes. El verso 15, volviendo ahora sí al texto, Dios dice ahí, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre su cabeza. En el verso 15 es como una bisagra que une los versos anteriores con los que vienen. Dios está hablando acá que Edom es igual al resto de las naciones, y ahí meta al Israel. El mismo Israel étnico de hoy está igual que los edomitas. Igual. Dice el hermano Salvador Gómez Dixon en un comentario de él en este texto: las malas noticias para los enemigos del pueblo de Dios son las buenas noticias para los amigos de Dios. Dios, según el verso que estamos viendo, el verso 15, le va a dar el pago. Va a dar el pago merecido a la nación de Edom. Nuevamente, ¿acaso las naciones no han pecado de la misma manera que Edom? ¿Y esto incluye a Israel? La respuesta es sí. Dios le va a dar el mismo pago que le dio a Edom a la nación étnica de Israel en el día del juicio final. ¿Por qué? Porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos, toda nación, Estados Unidos, Irak, Ucrania, Israel, todos. El verso 15, Abdías ve la imagen del orgullo y la caída de Edom como un ejemplo de cómo todas las naciones serán juzgadas y caerán también por su orgullo, autosuficiencia y altivez. Abdías, en cierto sentido, es una parábola de cómo el orgullo produce que nos traicionemos unos a otros, que actuemos con violencia entre seres humanos, entre naciones y pueblos, y también una advertencia de que Dios va a juzgar las obras prepotentes del ser humano y cada uno recibirá su merecido en el día del juicio final. ¿Quién entonces podrá ser salvo de la ira de Dios y su justicia divina? ¿Quién? Bueno, eso ya me lleva al último encabezado, la victoria de Dios para con Jacob. Leemos del 17 al 21. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jehová, de Jacob, recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Safela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sedepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev.
¿Qué está diciendo ahí? Que Dios le iba a dar la victoria a Israel, a Jacob. Que iba a haber un remanente. Y que iba a poseer la tierra. Toda. Dios promete liberación, purificación en el monte de Sión. Recuerde, no deje escapar algo. Los babilonios conquistaron a Israel porque Israel se había comportado igual que Edom. Es la misma cosa. Es la misma cosa. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Adán pecó. ¿Y qué hicieron los primeros hermanos? Caín y Abel. El primogénito mató al menor. Luego viene Ismael y Isaac, ¿verdad? Y otra vez, caminan diferentes. Dos naciones. Luego viene Jacob y Esaú. Luego viene la familia José. ¿Y qué hicieron los hermanos? Querían matar a José. Así ha sido el ser humano. Siempre ha estado en guerra, aún entre las mismas familias. Si no es por Dios, que va guardando siempre un remanente fiel, porque Él es un Dios de pactos. Quien hizo un pacto con Israel, definitivamente. Pero ¿qué es Israel? Según la Biblia. ¿Cómo lo vio Pablo, el apóstol, a Israel, al verdadero Israel? Efesios 2:12 en adelante dice: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Le está hablando a los gentiles. Ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El Antiguo Testamento era un antiguo pacto. ¿De qué se trata el nuevo pacto? Eso lo predicamos ya. Pero el nuevo pacto se trata de que Dios con su dedo iba a escribir en el corazón del hombre su ley. Dios iba a agarrar el corazón de piedra del hombre y le iba a dar un corazón de carne. Le iba a hacer nacer de nuevo, le iba a dar de su espíritu. Para que, como comentábamos antes, ya no sean cobardes. Les iba a dar un espíritu de cobardía, de amor y de dominio propio. Y en el Nuevo Testamento vemos ese pacto, esa promesa que Dios le dio a Israel aplicada a la iglesia. De manera que es obvio que la iglesia de Dios es el verdadero Israel de Dios. Entonces, estas promesas que vemos acá, las va a heredar la iglesia. Es la iglesia la que al final de los tiempos, cuando venga el Rey de Reyes, Señor de Señores, y haga la nueva tierra, somos la iglesia la que vamos a heredar todas estas porciones que hablan acá. Dice el verso 21, donde vemos el evangelio en Abdías: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Si algo vemos en la Biblia es que Jehová es rey. Y si algo vemos en la Biblia es que Jesús es rey. Jesús es rey. Dice Apocalipsis 19, 1 al 3: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y el poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ese Señor y Dios es Cristo, quien es digno de tomar los sellos, el libro, el rollo. Él es Dios. El verso 21 apunta a nuestra salvación. El monte de Sión, la iglesia. Vemos que Él reina. Los israelitas tenían esperanza en ver al Rey, en ver al Mesías, verlo venir. Vemos también, mis hermanos, de forma de aplicación, Cristo vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, para limpiarlos y perdonarlos
y reinar en su corazón. Así como Edom trató mal a Israel o a Jacob, de la misma forma la Babilonia de Apocalipsis, que es Edom, que es el mundo, su sistema inmoral, incluyendo las religiones paganas, está tratando así a la iglesia. Hoy en día la iglesia al otro lado del mundo está siendo perseguida. O sea, están por estos edomitas. Así como Edom trató a Jacob, así el mundo está tratando a la iglesia al otro lado del mundo. Igual, se burlan, les hacen violencia, les saquean los bienes. Si escapan, los agarran para matarlos, para entregarlos a sus verdugos. Es la misma cosa, es el mismo sistema. O sea, si vemos Abdías a la luz de Apocalipsis, vemos a la misma Babilonia persiguiendo a la iglesia, emborrachándose con el vino de su fornicación, digna de la copa de la ira de Dios. No importa entonces lo que ocurra con los asuntos de la iglesia, cuando los que no temen a Dios, ni le conocen a Dios, ni le rinden culto, traten de controlarla, de capturarla, podemos estar seguros de que Dios cuida de su iglesia y un día nos dará el reino y la tierra prometida. Amén, iglesia. Dios cuida de nosotros. No importa si nos salen edomitas, Dios va a estar con su iglesia siempre. Ahora podemos ver a la luz del consejo de Dios más a fondo que Esaú y Jacob representan más que dos hermanos o dos naciones. Nos dan luz sobre la soberana gracia salvífica de Dios. Representan a los que Dios dará justicia y a los que Dios dará misericordia. Esaú era un hombre atrayente. Piensen en Esaú, el personaje de donde nace la nación, y él, ese hombre pelirrojo, era atrayente, activo, saludable, extrovertido, atlético. Jacob, por otro lado, era un hombre de casa, lleno de engaño, de planes egoístas. ¿Cierto? No, si nosotros tuviéramos que escoger entre Esaú y Jacob, usted diría, no, me voy por Jacob, por Esaú. Jacob es un fiasco, es un fraude. Y Dios escogió a ese fiasco, ese fraude. Dice la Escritura que no habían ni nacido, no habían hecho nada bueno ni malo para que Dios escogiera a Jacob. Esta es la gracia de Dios, la salvación es de Él. Es por gracia y únicamente por gracia soberana de Dios que la salvación puede recibirla el hombre. Romanos 9, versos 6 al 13 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo mismo lo está diciendo. No el que diga yo tengo sangre judía es israelita. No es por sangre, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, o sea, no por ser israelitas son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni había hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Si le dijo el mayor, servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios es soberano en la salvación. De Jacob tuvo misericordia. De hecho, Pablo aborda ese tema en Romanos y él dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Punto. A nadie da injusticia. Dice Isaías 44, 23, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo, gritad con júbilo profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Edom celebraba, pero va a llorar. La iglesia en este mundo sufre, pero va a celebrar cuando Cristo venga. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo.
Él reinará por los siglos de los siglos. Si comparas este texto con Abdías 21, el reino será de Jehová. Pero Apocalipsis 11:15 dice, el reino será de Cristo. Porque Jehová es Cristo. Él es Dios. Él es soberano. En esos 4 minutos que me quedan, podemos pensar en un poquito más de aplicaciones. Dios es el soberano de las naciones. Jesús es Dios mismo, quien es Rey. Solo en Él el pecador puede encontrar perdón para su orgullo. Por eso, si usted no ha nacido de nuevo el día de hoy, y te vas de acá sin la salvación que Dios en este momento, según su palabra, ofrece al pecador, y usted se va sin ese perdón, escuchen bien, niños, si usted se va hoy sin clamar a Dios por perdón por sus pecados, es por su maldito orgullo. Es su orgullo quien no lo deja venir a Jesús. Pero clama a Él por misericordia. Clama a Él. Pide misericordia. No hay nadie quien clame a Dios por misericordia con un corazón sincero que Dios vaya a rechazar. Abdías nos enseña que Jesús es Dios, que Él es Rey de Reyes, Él es el presidente de presidentes, que Él juzgará a todo hombre según sus obras, que la venganza es de Él, que Dios toma a los pecados de los hombres bien en serio, especialmente la soberbia, que Dios nos ha hecho coherederos con Cristo de todas las cosas, iglesia, que debemos cuidarnos del enemigo más temible que vive en nosotros mismos, el orgullo. Y aunque la iglesia perezca, o parezca que perezca más bien, Dios la reivindicará. La salvación está en la mano de Dios. Pide a Dios que Él tenga misericordia de ti. Pecador, ven a Jesús para la salvación de tu alma. Iglesia, ven a Jesús clamando por humildad. Y peleemos contra el orgullo. Oramos. Señor, Padre eterno y soberano, hermosa y santa es su palabra. Maravilloso el libro de Abdías. Nos venimos presentando delante de ti, reconociendo que tenemos problemas con nuestro orgullo. Lo triste es que lo seguiremos teniendo hasta que nos tiren tierra o usted venga por nosotros, hasta que muramos. El orgullo es tan astuto que se esconde en nuestro ser. Nos hace sentirnos muchas veces autosuficientes. Hace que nos apartemos de usted, de la oración, de su palabra. Hace que no busquemos consejo en su palabra. Poco a poco nos va llevando a que seamos todo lo contrario, un buen samaritano. Pero Señor, tu consejo para nosotros es: humíllense. Nos humillamos delante de ti. Queremos su gracia para con nosotros. Por favor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos con nuestro orgullo. Trae a nuestra vida humildad. Necesitamos de su gracia. No queremos ser humillados con los soberbios. No. Queremos estar con los humildes y hallar gracia. Permítenos humillar a Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Y fue a la cruz, esa muerte horrible en la cruz, humillándose hasta lo sumo por amor a tu iglesia. Concede salvación y vida eterna. Si alguien ha escuchado este mensaje y no ha nacido de nuevo, concede vida eterna. Si alguien luego en redes sociales escucha este mensaje, concede vida eterna. Solo el Espíritu Santo puede convencer. Y oramos para que tu Espíritu Santo convenza a aquellos de tus elegidos para vida eterna. Te damos gloria a ti. En el nombre de Jesús.
Amén. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos.